Primero vamos a empezar orando. Oremos juntos. Señor, gracias por dar la oportunidad de escuchar la palabra del Evangelio. Mediante la fe, por la sangre de Cristo, fuimos salvos, ya obtuvimos la vida eterna. Gracias, Señor. Queremos vivir solamente por la gloria de Dios, recordando el amor de Dios hacia nosotros. Señor, hasta el día que lleguemos al cielo, siempre nos guíe y acompaña. Y también en nuestra vida, Señor, obra con su palabra para que mucha gente sea salvo. Señor, utiliza preciosamente la iglesia de Tibas y también ayúdenos en todas las cosas para que podamos entregarnos por el Evangelio. Señor, en esta hora también trabaje con su palabra suya en nuestros corazones. Dejamos esta hora en su gracia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya vamos a ver Hechos capítulo 2. Si tiene la Biblia suya, abra por favor. Hechos capítulo 2, versículo 40. Hechos capítulo 2, versículo 40. Hechos capítulo 2, versículo 40. Se lo voy a leerles. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos. ¿Ustedes fueron salvos por la gracia de Dios? Es muy precioso el Evangelio y la salvación. Si cerramos nuestra boca, entonces nunca puede oír el Evangelio. Al contrario, si abrimos nuestra boca, mucha gente puede escuchar la palabra del Evangelio. Por eso nuestra posición espiritual es muy importante en este mundo. Por eso hoy también estamos aquí como colaboradores de Dios. Este versículo, recuerde, Hechos capítulo 2, versículo 40, el apóstol Pedro predicó con esta palabra: sed salvos de esta perversa generación. Antes de ser salvo, ¿cuál es la primera voluntad de Dios? ¿Asiste a la reunión? No es así. Primero, ser salvos. Por eso, sobre todo, es muy importante buscar la iglesia bíblica. Primero, busca la palabra que puede salvar las almas perdidas. Hoy también se reúnen muchos cristianos en el nombre de Jesucristo, pero tristemente sin salvación, sin conocer el Evangelio, llamando el Padre Dios. Ahora estamos en el nombre de Jesucristo, con el Evangelio. Por eso nuestra comunión es muy valioso.
en el Evangelio ahora tenemos la comunión. Nuestro Padre Dios también acepta el servicio de iglesia de Tibas. Sed salvos, sed salvos. Nuestra ambición siempre, cada día, recuerden. El apóstol Pedro predicaba: sed salvos de esta perversa generación. El diablo también obra en este mundo para que mucha gente no sea salvo. Ahora también guía a las personas para que ame este mundo, el placer que da este mundo. Pero nosotros cada día siempre buscamos la misericordia, la gracia de Dios, el amor de Dios que se revela en el Evangelio. En el Evangelio tiene la gracia de Dios y el amor del Señor. Sed salvos. Con este pasaje, yo quiero preguntarles, empezando la prédica de hoy: sed salvos, ustedes realmente fueron salvos. Mucha gente también dice: yo conozco el Evangelio, pero, sin embargo, no anuncia el Evangelio. ¿Por qué sería? Es que no sabe el valor del Evangelio. Solamente en su boca: yo creo en Dios, yo conozco el Evangelio, yo soy salvo. Fui salvo por la gracia de Dios. Ahora usted tiene la certeza de salvación. Sí, claro. Entonces pregúntele a él: ¿cuál es la base de esa fe? De su fe. Es muy, muy importante examinar nuestra salvación con la Biblia. Recuerden este pasaje: sed salvos. Es el mandamiento de Dios también para todos, porque se decide nuestro destino eterno después de la muerte. La muerte, morir, no es el fin. Después de la muerte está preparado el reino de Dios y también el infierno eterno. Por eso Dios quiere que todos sean salvos. Todos, incluye yo, ustedes también, sus padres, sus hijos, sus parientes, sus vecinos, sus amigos, amados, queridos seres. Todos. Dios quiere que todos sean salvos. Todos pecaron. Todos pecaron. Por eso todos ocupan recibir la salvación. Sin salvación, ahora, mucha gente está bajo el juicio de Dios. Ustedes fueron salvos. Recordando este pasaje, Hechos capítulo 2, versículo 40, sé salvos, y otra palabra. Primera Pedro capítulo 4. Primera Pedro capítulo 4. Primera Pedro capítulo 4, versículo 7. Primera Pedro capítulo 4, versículo 7. Dice: el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Ustedes también creen en esta palabra? Amén. Hoy en día estamos mirando las señales
del fin del mundo. El fin de toda la cosa se acerca. ¿Qué significa? Falta poco tiempo. El fin del mundo, o sea, la segunda venida de Jesús para llevarnos. Vendrá nuestro Señor Jesucristo. Solamente seremos arrebatados. Los creyentes renacidos, seremos arrebatados. Se llama el rapto, el arrebatamiento de iglesia. Se acerca, muy está cerca. Aquí dice, pues, así que, sed sobrios. Este libro también es la carta de Pedro. En la primera prédica de Pedro, sé salvos para todos los judíos, para todas las personas. Sé salvos. Ahora ocupa oír, recibir la salvación. Aquí dice, ya, después de recibir la salvación, si realmente fueron salvos, entonces sed sobrios. Es muy fácil memorizar esa palabra. Sé salvos, sé sobrios. Sé salvos para todos. Primero, sé salvos. Antes de ser salvo, sé salvos. Después de ser salvo, entonces, ¿cómo debemos vivir? Sed sobrios. Recuerde, sé salvos, sé sobrios. La prédica de hoy, titulada Sed salvos, sed sobrios. Antes de ser salvo, entonces, sed salvos. Después de ser salvo, entonces, sed sobrios. Se divide. Antes de ser salvo. Después de ser salvo. ¿Cuál es la primera voluntad de Dios? Ser salvo, nacer nuevo como hijo de Dios, entender bien, en verdad, el evangelio de salvación. Después de ser salvo, el mandamiento de Dios para sus hijos, anunciar el evangelio verdadero. Hoy en día en este mundo también existe la falsa doctrina con respecto al evangelio, otro evangelio. El diablo también engaña con las falsas doctrinas para que mucha gente no sea salvo, para quitar la palabra en su corazón. La iglesia de Tibas, a veces, con frecuencia se realiza el seminario bíblico. Es bueno, qué hermoso, ante Dios. Dios también quiere anunciar el evangelio por medio de su iglesia, como la iglesia de Tibas. Por eso, ustedes son importantes ante Dios. Dios también usa para salvar a los pecadores por medio de sus vidas. El propósito de nuestra vida no es llenar la iglesia, solamente es salvar a los pecadores. Por eso, el fin de toda la cosa se acerca, pues sed sobrios. Primero vamos a pensar en este versículo. Sed salvos, sed salvos. Colosenses capítulo 1, vamos a ver. Colosenses capítulo 1, versículo 5. Colosenses capítulo 1, versículo 5. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Cal, Pil, Col. Colosenses. Para memorizar, recuerden. Colosenses capítulo 1, versículo 5 y 6. Si lo ha encontrado, entonces se lo voy a leerles. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Ha llegado, el Evangelio ha llegado hasta aquí, Centroamérica, Costa Rica, hasta su casa, hasta su familia. ¡Qué bendición! Gracias a Dios. Ha llegado hasta vosotros por la gracia de Dios. Por eso es muy agradecido. Dar la oportunidad de escuchar el Evangelio es la bendición celestial nos ha dado nuestro Señor. Ha llegado hasta su casa, hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece. Por eso ya empieza la vida de creencia después de recibir la salvación. Cuando asiste por primera vez la iglesia, empieza la vida de fe. No, según la Biblia no es así. Nuestro Padre Dios no oye la oración de los pecadores, no acepta el servicio de los cristianos, solamente reconoce la dedicación de los creyentes renacidos, como ustedes. Ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, ya incluye Costa Rica. Este lugar también. Y lleva fruto y crece. ¿Fruto? ¿Qué fruto sería? El fruto del Espíritu Santo y el fruto del Evangelio. Por medio de ustedes, ¿quién? Salvo. Por eso anuncie el Evangelio. Sé salvos. Recibir la salvación. Para todos ocupa la salvación. Y lleva fruto y crece. Está creyendo. El crecimiento espiritual ante Dios. También en vosotros, desde cuando empieza la vida de creencia verdadera, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ya se ha perfeccionado el amor de Dios en mi corazón, en su corazón. Aquí dice, desde el día que oísteis y conocisteis el Evangelio, la gracia de Dios. Por eso, por la gracia, mediante la fe, ya fuimos salvos. Aquí dice, el día que oísteis y conocisteis el Evangelio. Yo también tengo ese día. Ustedes también ahora tienen ese día. Desde el día que ustedes conocisteis la gracia de Dios en verdad. Arrepentíos y creed en el Evangelio para ser salvo. ¿Qué se necesita? Dos cosas. Arrepentimiento verdadero y creer en el Evangelio. El Evangelio verdadero, conocer. Por eso, siempre agradeciendo a Dios, anuncie el Evangelio. El día que oísteis, conocisteis la gracia de Dios. En el libro de Efesios se expresa, el día que oísteis, conocisteis la gracia de Dios, el Evangelio de salvación. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, recordando este versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 6, y ya vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a unir estos versículos. Desde el día que oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad, Colosenses capítulo 1, versículo 5, dice, por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí dice, por la palabra de verdad. El Evangelio de vuestra salvación. Por eso, la verdad del Evangelio, ¿qué significa? El Evangelio de salvación. Por la palabra verdadera del Evangelio. Ya ha llegado hasta aquí el Evangelio. Habiendo oído la palabra verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, desde el día que oísteis y conocisteis. Aquí dice, habiendo oído y habiendo creído. Por eso, conocer y creer es lo mismo, el significado de esta palabra. Desde el día que oísteis, habiendo oído, y conocisteis, habiendo creído en verdad. Por eso, creer en verdad, ¿qué significa? Ya el amor de Dios se ha perfeccionado en el corazón de los oyentes por el Evangelio. ¿Por qué? El amor de Dios se revela en el Evangelio. Por eso ya entendí el Evangelio. ¿Qué significa? Ya entendí la gracia de Dios, el Evangelio de Dios. Por eso, Colosenses capítulo 1, versículo 6 dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13, se expresa, se menciona el Evangelio de salvación. Por eso, la gracia de Dios, el Evangelio de salvación. Cuando encuentra a la persona, entonces, pregúntele a ellos, ¿usted es cristiano o católico? Ah, cristiano, qué bien, es bueno, gracias a Dios. Entonces, ahora tiene la certeza de salvación. Entonces, la mayoría de los creyentes, sí, claro. Otra pregunta, ¿cuál es la base de su fe? Explíqueme. Para usted, ¿qué es el Evangelio? Creer en Dios, el relato de Jesús, la historia de Cristo, andar en Jesús, caminar en la palabra de Dios. Evangelio, la palabra de Dios. Detalladamente, explíqueme con una Biblia. Me muestre. Es muy, muy importante. Desde comenzando este versículo, anuncie el Evangelio. En su caso, ¿con qué palabra predicaría a ellos? Por eso, aprendan bien, bien. Cada día lean la Biblia, meditando la palabra de Dios. El significado de esta palabra, Señor, enséñeme, enséñeme. Para predicar el Evangelio, primero, aprendan bien. Habiendo oído y habiendo creído el Evangelio de vuestra salvación, ya fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Solamente los creyentes renacidos tienen el Espíritu Santo en su corazón. Cuando uno entiende el Evangelio verdadero y creerlo, entonces el Espíritu Santo también entra en su corazón. Por eso, todos los cristianos salvos tienen el deseo del Espíritu Santo. Tendencia.
el deseo, esperanza, la voluntad, la decisión, actitud, ya se cambia totalmente, como la vida de Jesucristo. Lleva fruto y crece. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al cielo, aprendiendo la Biblia, meditando la palabra de Dios, orando a Dios. Cuando se levanta cada día, entonces primero busca el rostro de Dios, orando a Dios. Señor, hoy permita su gracia, la gracia de Dios. Yo ocupo la gracia y la misericordia de Dios para vivir solamente por la gloria de Dios. Nos acompaña. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 10, versículo 17. Sed salvos y sed sobrios, recordando esta palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, haz que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe. ¿Qué fe sería? La fe del Evangelio. Es por el oír por la palabra de Dios. ¿Qué palabra sería? La palabra del Evangelio, el Evangelio de salvación. Por eso solamente escuchando, oyendo por la palabra del Evangelio ya podemos recibir la salvación. Ya fuimos salvos por medio del Evangelio. ¿Cuándo fue salvo? La fe es por el oír. Por eso es muy importante oír de parte de ellos. Al contrario, de parte de nosotros. Anunciar. Para que mucha gente oiga. Para que mucha gente escuche la palabra del Evangelio. De parte de nosotros, oír seguidamente, continuamente. No. Ya abra su boca para anunciar el Evangelio, para predicar, evangelizar. Por la palabra de Dios. ¿Qué palabra sería? La palabra del Evangelio. Por eso, profundamente, considere, estudie la palabra del Evangelio. San Lucas, capítulo 8, recordando Romanos capítulo 10, versículo 17, al mismo tiempo vamos a ver San Lucas capítulo 8, versículo 12. San Lucas capítulo 8, versículo 12. San Lucas capítulo 8, versículo 12. Dice, los de junto al camino son los que oyen. Luego, ¿quién viene? El diablo. La iglesia de Tibas también se realiza el seminario bíblico. Entonces, invitando nuestros conocidos. Entonces, al mismo tiempo, el diablo también viene. Luego viene el diablo. ¿Para qué? Y quita de su corazón la palabra, el corazón de los asistentes, los participantes. En su corazón, para que obre el diablo, para que quite la palabra del Evangelio. Por eso aquí dice, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. La palabra. ¿Qué palabra sería? La palabra del Evangelio. El Evangelio de salvación. ¿Para qué? No crean y se salvan. No crean y se salvan. El día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, el Evangelio de salvación, habiendo oído y
habiendo creído. Aquí dice, luego viene el diablo para que no crean y no se salvan. No se salvan. Por eso, sé salvo, sé salvos. El mandamiento de Dios. Y también el diablo impide, engaña con las doctrinas falsas. En canal de YouTube hoy en día, vea, abra. Muchos predicadores que no han nacido de nuevo aún anuncia, predica, pero sin salvación, sin evangelio, mal entiende con respecto al evangelio de salvación. Satanás obra, trabaja con ellos para que no sean salvos. Mucha gente para que no se vuelva a Dios, para que no crean y se salven. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. Primera Pedro, capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. 8 y 9. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. Se lo voy a leerles. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso, la salvación del alma, el renacimiento del alma, es necesario nacer de nuevo. Sed salvos, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación del alma, el renacimiento del alma, realmente usted fue salvo, es muy, muy precioso. ¿Qué es el evangelio? La noticia de salvación. La noticia de salvación. Cristo murió en la cruz, derramando su sangre preciosa para quitar todos nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso, para salvarme, Cristo murió. Porque tenía que morir Jesucristo para derramar. Solamente con derramamiento de sangre se hace remisión. Por eso ocupa un cuerpo. Por eso Cristo entró a esta tierra, este mundo, como ser humano en forma de persona, para derramar su sangre. Solamente sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso para derramar ocupa un cuerpo para mí, para ustedes. El significado del evangelio. Siempre recuerden, el amor de Dios se revela en el evangelio. Por eso, escuchando, oyendo la palabra del evangelio, al mismo tiempo, el amor de Dios también sea perfeccionado en mi corazón, en su corazón. Dios quiere que todos sean salvos, todos sean salvos. Dios es el amor. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso, no voy a buscar en la Biblia. Dice San Marcos capítulo 16, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Por todo el mundo ya el evangelio ha llegado hasta su casa. Gracias a Dios. Realmente es la gracia de Dios. Cada vez que pensamos en el evangelio de salvación, agradecemos a Dios. Ya se cambió nuestra condición espiritual. Ya somos justos. Ya ha pasado de muerte a cielo, a la vida. Pero hoy en día mucha gente mal entiende el evangelio y también no conoce el evangelio. Por eso
no anuncia el Evangelio. Realmente los que conocen el valor del Evangelio, sin falta cada día, ellos quieren proclamar, compartir el Evangelio. Cuando se levanta diariamente, primero debemos predicarnos a nosotros. A otras personas no, primero a nosotros, a mí, agradeciendo a Dios, meditando el amor de Dios que se revela el Evangelio. Entonces, para llenar del Espíritu Santo, teniendo la mente de Cristo. Por eso, repetidamente escuchen la palabra del Evangelio para renovar nuestra mente por el poder del Espíritu Santo. Predicad el Evangelio. Por eso, antes de ser salvo, recuerden, sed salvos. Y después de ser salvo, la carta de apóstol Pedro, sed sobrios. ¿Qué significa? El fin de todas las cosas se acerca. Entonces, pues, sé sobrio. Sé sobrios. ¿Qué significa? Podemos descubrir el significado de esta palabra. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, versículo 13. 2 Corintios capítulo 5, versículo 13. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 13. Espero que se cumpla este versículo en sus vidas. Yo también, ustedes también. Siempre, cada día. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 13. Dice, capítulo 5, versículo 13, dice, porque si estamos locos, es para Dios. Es para Dios. Hoy en día mucha gente quiere ganar mucho dinero para disfrutar el placer que da este mundo. Pero el apóstol Pablo dijo así, si estamos locos, es para Dios. ¿Qué significa? Solamente es por el Evangelio. Dios quiere que todos sean salvos. Por eso, si estamos locos, es para Dios. ¿Qué significa? Es por el Evangelio. Pablo estuvo loco por el Evangelio. Es para Dios, es para Dios. Qué raro, ¿por qué? Después de recibir la salvación, se cambió su pensamiento, su actitud, su palabra, su decisión, su voluntad, su vida. ¿Por qué? Se ha perfeccionado en su corazón el amor de Dios, la gracia de Dios. Por eso, ya, si estamos locos, entonces es para Dios. Aquí dice, si somos cuerdos, es para vosotros. Vosotros, aquí indico, la iglesia. La iglesia, por eso, el propósito de nuestra vida solamente es para Dios. ¿Qué significa? El Evangelio. Es para vosotros. ¿Qué significa? Es para la iglesia del Señor. Solamente por el Evangelio y la gracia del Señor vivan. Hoy también estamos aquí, solamente es para Dios, por el Evangelio y la iglesia del Señor. Si somos cuerdos, es para vosotros. Vamos a buscar un versículo relacionado con este versículo. Yo espero que realmente se cumpla
esta palabra. ¿Qué palabra sería? ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar. Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26, versículo 29. Hechos, capítulo 26 y versículo 29. Hechos capítulo 22 y versículo 29 dice, Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy. Excepto estas cadenas, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy. Fueseis hechos tales cual yo soy. ¿Qué significa? Pablo estuvo loco. Es para Dios. Todos los que hoy me oyen, yo también deseo que este versículo se cumpla ahora en su corazón. Cada día, solo hoy no, cada día, mañana también, hasta que lleguemos al cielo. Teniendo la mente de Cristo, como la vida de Pablo, con pasión, prediquen el Evangelio. Quisiera Dios, no solamente tú, mi familia, su familia, mis padres, sus padres, todos los que hoy me oyen, todos los que entienden en verdad el Evangelio, fueses hechos tales cual yo soy. Dios quiere. Por eso, sé sobres qué significa. Estar locos es para Dios. ¿Están listos? ¿Están listos? Sí. Tenemos que estar locos. Es para Dios. Tenemos que ser sobrios por la iglesia. Por eso cuando se levanta, primero busca la palabra, orando a Dios. Y primero anuncie para mí, para ustedes, para llenar del Espíritu Santo, de mi corazón. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿Qué me pregunto? Pastor, quiero ser salvo. Entonces, realmente, según la Biblia, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Por medio de la Biblia, enséñeme, ¿qué es la salvación? ¿Con qué palabra contesta? El Evangelio, ¿qué significa? La noticia de salvación. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La noticia de salvación. El contenido del Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es la salvación? Muestre este versículo. Vamos a buscar. San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1, versículo 77. San Lucas capítulo 1, versículo 77. ¿Qué es el conocimiento de salvación? San Lucas capítulo 1, versículo 77 dice, para dar
conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. El conocimiento de salvación, ¿qué significa? El perdón de los pecados. La salvación. ¿De qué es la salvación? Del juicio de Dios, del infierno eterno, de la ira de Dios. ¿Quién va a ir al cielo? ¿Quién va a ir al infierno? Los pecadores. Por eso, para dar el conocimiento de salvación. Por este motivo, yo también vine a Costa Rica para predicar el evangelio verdadero. Para dar el evangelio, proclamar la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo resolvió el problema del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Esta muerte, ¿qué significa? El castigo eterno, el infierno eterno. Por eso ocupa para todos el evangelio, el conocimiento de salvación, para dar el conocimiento de salvación, para perdón de sus pecados. Por eso ya Cristo resolvió, solucionó el problema del pecado por medio de su muerte, derramando su sangre. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: la dádiva de Dios es vida eterna. Es vida eterna. Por eso ya obtuvimos la vida eterna. Ya está preparado para mí, para ustedes, para nosotros, el reino de Dios. Convivirá nuestro Padre con nuestro Padre Dios Santo para siempre. Ahora Dios también espera a nosotros. Por eso pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo para llevarnos. Seremos arrebatados solamente los que tienen el Espíritu Santo en su corazón. Romanos, vamos a ver, Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, aquí está escrito: todos pecaron. Todos pecaron. Nuestro Padre Dios sabe bien nuestro pasado, nuestros pecados, pero ya perdonó totalmente, eternamente. Aquí dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero ya mediante la fe, por la sangre de Cristo, ya fuimos salvos. Fuimos salvos. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: ¿cómo es salvo? ¿Cómo es salvo? ¿Cuál es el plan de salvación de Dios mediante la redención que es en Jesús? Dice Romanos capítulo 3, versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados. Antes de ser salvos, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ya, siendo justificados gratuitamente, nuestra salvación es el regalo de Dios, por su gracia, por la sangre de Cristo, mediante la redención que es en Cristo
Jesús, la redención de Jesucristo. Dios ganó la iglesia suya por medio de su sangre, su sangre. La redención de Jesucristo. Por eso, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Al contrario, con derramamiento de sangre se hace remisión. Por eso ocupa un cuerpo para derramar su sangre. Por eso Dios ha enviado a unigénito Jesucristo para quitar todos nuestros pecados. Por eso, por sangre ya tenemos redención. Efesios capítulo 1. Vamos a buscar. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Ya tenemos redención. Mediante la redención de Jesucristo, siendo justificados, ya tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa? El perdón de los pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A ver, ustedes recuerdan San Lucas capítulo 1, versículo 77, para dar el conocimiento de salvación, para el perdón de sus pecados. Aquí dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué significa la redención? Tenemos redención. Mediante la redención que es en Jesús, aquí dice detalladamente, por su sangre, el perdón de pecados. Por eso, ¿cómo es salvo? Por medio de la redención de Jesucristo. O sea, por la sangre de Jesucristo. Se llama la justicia de Cristo, no por obras de la ley, solamente por la gracia de Dios. Sí. Por eso, para remisión de los pecados, es derramada la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice, vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mediante la redención que es en Jesús, tenemos redención por su gracia, en su sangre. Aquí dice, habiendo obtenido ya eterna redención. Por eso fuimos perdonados. Nuestros pasados pecados, presentes y futuros también, totalmente, eternamente. ¿Ustedes creen en esta palabra, la redención eterna? Sí. Hoy en día mucha gente mal entiende la redención eterna. Redención limitada. No. Según la Biblia no es así. Redención eterna, eterna. Por eso después de recibir la salvación, si un creyente renacido peca, entonces confiese a Dios. Entonces, ahora, para mí, para nosotros, mediador, redentor, salvador, nuestro Señor Jesucristo. Antes de ser salvo se necesita el arrepentimiento verdadero ante Dios. Señor, desde ahora mal entendí sobre la manera de recibir la salvación. Yo soy gran pecador, ya desechando el pensamiento propio
Ya quiero volver a Dios, a la palabra de Dios. No por obras de la ley, solamente por la justicia de Dios ocupo. Habiendo obtenido eterna redención. Vamos a buscar Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Porque se necesita la redención de Jesucristo. Mirando este versículo, vamos a profundizar. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado, ¿qué significa? Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Cuál es la paga de pecado? Es la muerte. Esa muerte, el castigo eterno, el infierno eterno. Aquí dice vendido al pecado. Vendido al pecado. Por eso se necesita la redención de Jesucristo por la sangre de Cristo. Él mismo ganó la iglesia suya por la muerte de Jesús. Vendido al pecado. Ya ha librado de pecado. Ha librado de la ira de Dios. Ha librado de la muerte. Primera Timoteo capítulo 2. Vamos a buscar Primera Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 6. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En rescate. Vendido al pecado. Ya, Cristo se dio a sí mismo en rescate. Por eso, mediante la redención de Jesucristo. En rescate por todos. Pero mucha gente no quiere oír el Evangelio. No quiere venir a Jesucristo. En rescate. Cristo se dio a sí mismo para mí, para todos. Romanos capítulo 8. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, ¿qué significa? El Evangelio. El Evangelio, la ley, tiene poder fuerte. La ley del Espíritu de vida, ¿qué significa? El Evangelio. El Evangelio me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. ¿Qué significa? La paga de pecado es la muerte. La condenación del pecado ya me ha librado por el Evangelio. ¿Creen en esta palabra? Sí. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, mediante la redención que es en Jesús Cristo. Ninguna condenación hay. Me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. La condenación de la ley, la condenación de pecado. Ahora, ninguna condenación hay. Otra palabra, San Juan capítulo 5, versículo 24. San Juan capítulo 5, versículo 24.
de la condenación del pecado. Me ha librado, me ha librado. San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Aquí dice, no vendrá a condenación. Después de la muerte está preparado el juicio de Dios para los pecadores, pero ya ninguna condenación hay en Cristo. Mediante la redención de Cristo ya fuimos perdonados. Por eso aquí dice, no vendrá a condenación. Me ha librado el Evangelio. Gracias a Dios. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Vamos a buscar. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Con gozo, con alegría, medite en este pasaje, agradeciendo a Dios. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. La paga de pecado es la muerte. Esta muerte va al infierno eterno, pero ya por el Evangelio quitó la muerte. Ninguna condenación hay. No vendrá condenación. Aquí dice, quitó la muerte. ¿Cómo es posible? Por el Evangelio. Sacó a luz la vida y la inmortalidad. Por el Evangelio. Por eso, la ley del Espíritu de vida, ¿qué significa? El Evangelio. Por el Evangelio quitó Cristo la muerte. Ya obtuvimos la vida eterna. Gracias a Dios. Por eso el Evangelio es muy, muy precioso para mí, para todos. Para todos. Por eso el Evangelio es la noticia de salvación. Vea la cruz de Cristo. Piense en la muerte de la resurrección de Cristo. Por el Evangelio quitó la muerte. Pero se aplica el Evangelio solamente para los que creen en el Evangelio. Pero murió por todos. Pero el Evangelio solamente se aplica a todos los que creen en Dios. No, a todos los que creen en el Evangelio. ¿Por qué? Entre muchos cristianos existen los que mal entienden sobre el Evangelio. Ya, hoy por último vamos a buscar nuestra misión hasta el día que entremos al cielo. Vamos a predicar el Evangelio de Dios, el reino de Dios. Alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas, sin conocer el Evangelio, sin salvación. Ahora también están viviendo solamente por el dinero. No conocer el fin de su destino eterno. Vamos a buscar, por último, Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso ocupa conocer, aprender exactamente, según la Biblia, la doctrina verdadera con respecto a la salvación. El apóstol Pablo pidió a Timoteo que es el hijo espiritual. Timoteo, antes de morir, el apóstol Pablo, Timoteo, por favor, recuerde esta misión. Te encarezco. Si es posible, memoricen por favor este versículo. Sin ver la Biblia, cuando regresa a su casa, otra vez repasen este versículo, por favor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué palabra sería? La palabra del Evangelio. Te encarezco. Se menciona 4 cosas. Primero, delante de Dios. Dios es vivo. Antes de ser salvo, no podemos llamar Dios Padre Dios. Dios es el juez, yo soy pecador. Pero ya se cambió nuestra condición espiritual. Ya podemos llamar Dios Padre Dios. Padre. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios. Dios es el juez. Está preparado el infierno eterno. Por eso ocupa anunciar el Evangelio. Ocupa oír el Evangelio. Se necesita todos la salvación de Dios. Por eso te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos. ¿Qué significa a los vivos? Como nosotros, los creyentes renacidos espiritualmente. Y a los muertos, ¿qué significa? Los que no son salvos. Nuestro Señor Jesucristo, que juzgará solamente a los muertos, no, a los vivos y a los muertos. El tribunal de Cristo también está preparado para nosotros. Nuestro Padre Dios recompensará. El Señor Jesucristo vendrá con galardón eterno. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, a los muertos, y en su manifestación. ¿Qué significa? ¿Qué opinan ustedes? En su manifestación. La segunda venida de Jesús. El apóstol Pablo también esperaba la segunda venida de Jesús. Por eso, con pasión, esperando la venida de Jesús, predicaba el Evangelio. Por eso, antes de morir, última petición a Timoteo. Timoteo también, te encarezco, prediques la palabra delante de, en su manifestación. Pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo. Yo también esperaba el fin de todas las cosas. Se acerca. Ser sobrios, anunciando el Evangelio en su manifestación, la segunda venida de Jesús, y en su reino. ¿Qué significa? Señor vendrá para llevarnos a Dios. ¿Dónde está nuestro Padre Dios? Ahora está esperando a nosotros el reino de Dios. 4 cosas se menciona, se expresa delante de Dios y del Señor Jesucristo, y la segunda venida de Jesús y el reino de Dios. Yo también, ustedes también, siempre, cada día, teniendo la mente de Cristo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, y en su manifestación y en su reino, vamos a empezar
valientemente, con valentía, con sabiduría, con toda doctrina, con respecto a la salvación. Anunciar, predicar el Evangelio. ¿Hasta cuándo? Solamente hoy, no, hasta que lleguemos al cielo. Entonces, nuestro Padre Dios bendecirá y ayudará para siempre, para que podamos dedicarnos por el Evangelio y la iglesia. Gracias a Dios. Hoy hasta aquí compartimos la palabra. Vamos a terminar orando, oremos juntos. Señor, muchas gracias por habernos la palabra necesaria. Espero que se siembre la palabra predicada en lo más profundo de nuestros corazones. Señor, utilice la iglesia de Tibas para salvar a los pecadores. Señor, recuerde a los hermanos que están aquí. Señor, siempre acompaña y ayude en todas las cosas para que entregarnos por el Evangelio y la iglesia. Queremos anunciar el Evangelio. Señor, tenga misericordia a los costarricenses para que muchos sean salvos. Dejamos nuestra vida en su gracia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias al Señor por su infinito amor y misericordia. Que tengan un excelente fin de semana.